Hola a todos, bienvenidos a su programa Aceite y Vino para el Alma Herida. Soy Ricardo Martínez y les comparto estos pequeños temas desde la ciudad de Bucaramanga, esperando que sean de bendición para su alma. Estamos conversando en un gran tema y es ser como Jesús. ¿Cuánto nos conviene la imitación de la vida de Cristo? Porque estamos rodeados de tantas cosas que nos hacen daño, tantas cosas que quieren acorralar al alma, petrificarla, no dejarla vivir. Pero en Cristo encontramos siempre frescura y sanidad para la vida. Bueno, es necesario hablar de la imitación del perdón del Señor. Es un tema vigente siempre, porque estamos siempre propensos a la venganza, a guardar el encono y el enojo. ¿Es posible esto, dejar estas cosas? Bueno, la respuesta se encuentra en las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque no solo puso énfasis en el perdón de su enseñanza, sino que lo practicó en el transcurso de su ministerio y en su obra redentora en la cruz. Las Escrituras exhortan al creyente a vestirse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y añade, soportándoos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra el otro, bueno, pues debe existir el perdón de la manera como Cristo nos perdonó. La palabra enseña y subraya, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo es Dios, pero es el hombre más humano de todos los humanos. No se dejó aprisionar por ningún tipo de venganza. Si queremos ser semejantes a Cristo, tenemos que tener un espíritu de perdón. Saben, las buenas noticias del Evangelio se pueden resumir en una palabra: perdón. Cristo vino a perdonar. Dijo al hombre paralítico estas palabras de ánimo: tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Esta mujer samaritana encontró perdón y paz en su corazón en el Señor. Jesús liberó a la mujer encontrada en adulterio, diciéndole: ni yo te condeno, vete y no peques más. Perdonó a Zaqueo, el hombre que con su avaricia y sus negocios sucios, Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. No solo Cristo perdonó una vez, lo hizo una y otra vez. Nos enseñó a perdonar sin límites, que es quizás lo que nos causa a nosotros más dificultad. En una ocasión Pedro le preguntó al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Bueno, sin esperar la respuesta, Pedro sugiere generosamente 7 veces. Pues era una cantidad que excedía con mucho lo que enseñaba la ley de los rabinos, que decía que se perdonaba 3. Pedro no podía imaginarse la aritmética celestial del perdón que contenía la respuesta de Jesús: hasta 70 veces 7. Para nosotros es difícil perdonar. A veces tan solo a alguien que no haya escuchado nuestras instrucciones la primera vez, le decimos: mire, esta vez te lo voy a dejar pasar, pero no te lo voy a repetir. Y en otras palabras, estamos diciéndole que no estamos dispuestos a perdonar su falta de atención una vez más. También decimos muchas veces: te perdono esta vez, pero que no vuelva a ocurrir. Pero Jesús declaró que debemos perdonar 70 veces 7 si fuera necesario. Jesús mandó una vez a los discípulos que perdonasen a una persona 7 veces en transcurso de un mismo día, si fuera necesario. No nos debe extrañar que ellos respondieran: Señor, aumentanos la fe. Lucas 7, 17, 4 y 5. Tuvo paciencia Jesús y perdonó a los discípulos, porque estos una y otra vez discutían entre ellos cuál sería el mayor en el reino. Y cada vez les enseñaba la misma lección de humildad. Y Jesús termina con una demostración de esa humildad cuando le lava los pies la noche antes de ir a la cruz. Cuando estaban reunidos para la última comida, les anunció que uno de ellos le iba a entregar. No solo estaba profetizándolo, sino que hacía saber a Judas que la mala acción que estaba a punto de cometer a él no le era desconocida. Y cuando estaba a punto de ser traicionado, negado y abandonado,
Jesús ora en el huerto por los que iban a serle tan infieles. Aun cuando Judas le estaba traicionando, lo llamó amigo y dejó que le besara su mejilla. Si Judas se hubiese arrepentido, habría encontrado abiertos los brazos del Señor para ser perdonado. ¿Podrías tú sentir cariño hacia alguien que se había quedado dormido justo cuando le había pedido que por favor se quedara velando con él ante una situación tan crítica? ¿No llegaría tu paciencia al límite cuando por segunda vez se quedasen dormidos y en Getsemaní Pedro, Santiago y Juan durmieron 3 veces? Jesús les había pedido que velasen. Sin embargo, cuando Jesús les dijo irónicamente, dormid ya y descansad, fue algo más que un reproche. Jesús les estaba mostrando perdón. Tomándolo de una forma literal, ese momento indica que antes de Jesús ser capturado, Jesús mismo había estado contemplándolos compasivamente a sus discípulos soñolientos, quienes tenían demasiado sueño para atenderle. Y en cuanto a los fariseos, los saduceos, los herodianos, quienes continuamente se opusieron a él y conspiraron contra él, el Señor reservó sus invectivas hasta la última semana de su vida. No guardó rencor contra nadie, ni siquiera contra los que le detuvieron en el huerto. Recuerden que las dos palabras que Jesús pronunció en la cruz fueron exclamaciones de perdón. Oró por los que estaban implicados en su muerte, diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y por encima de un tremendo clamor de voces impías, llegaron las dulces notas de la misericordia de Jesús. Hasta ese momento se había callado frente a sus acusadores, pero ahora su boca se abre no para maldecir, sino para bendecir. Lo más admirable y significativo es que los implicados en esa terrible impiedad no solo recibieron un perdón simbólico y temporal, como un buen deseo de Jesús, sino que fueron liberados de la ira divina de un modo real y efectivo, pues muchos encontraron el perdón de sus pecados en la fe de Cristo, en la predicación que dio Pedro en Pentecostés. El mismo centurión romano, unas horas después, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Muchos creyeron, de aquellos que estaban prefiriendo a Barrabás, llegaron a creer cuando vino el discurso que se les ofrecía, en donde se les ofrecía el perdón de los pecados a través del bautismo. Es maravillosa la forma como Jesús muestra el perdón. No solamente que lo enseña, sino que lo practica una y otra vez hasta dar su expresión más gráfica en la misma cruz, diciéndonos que somos perdonados. Estamos pues llamados a imitar a Jesús. Y en cualquier ofensa que recibimos, debemos encontrar la reconciliación y mostrar la misericordia y el perdón. Porque si queremos que esto hagan con nosotros, nosotros debemos hacerlo también con los demás. Pasemos el día meditando en el Señor, pero también estemos contentos en Él.